eficaz. Saludos y gracias por asistir a esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Jesús dedicó un tiempo especial a sus apóstoles antes de ir a la cruz. Sabiendo que eran sus últimas horas antes de la muerte, Jesús dijo algunas de las verdades más profundas e impactantes de toda su vida y ministerio terrenal. En esta ocasión, nos enfocamos en algunas preguntas que estas verdades provocaron en sus apóstoles, mientras avanzamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Escuche con atención. Alberto Valle ya está listo con la clase de hoy. Muchas gracias, Georgina, y reciba usted mis más cordiales saludos, amable amigo y amiga de este su Instituto Bíblico del Aire. Una vez más nos encontramos estudiando el discurso más largo de Jesús del cual tengamos registro. En esta ocasión nos gustaría comenzar a leer desde el verso 33 del capítulo 13 de Juan, donde nos dice: Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con nosotros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Este es un pasaje precioso en la Escritura. Y antes de considerar el capítulo 14 de este Evangelio, veamos cómo el capítulo 13 nos lleva hasta este último. Es saludable que usted se olvide por un momento de las divisiones entre capítulos, ya que lo que se está desarrollando en este punto es el diálogo entre Jesús y sus discípulos. Comienza en el capítulo 13, cuando Pedro hace una pregunta, la cual Jesús contesta al comienzo del capítulo 14. Sin embargo, Jesús se dirige a todo el grupo. Pedro hace una pregunta que posiblemente estaba en el corazón de todos ellos. Y como Jesús lo sabía, se dirigió a todo el grupo cuando la contestó. No entenderemos la respuesta si primero no entendemos la pregunta, y no entenderemos el contexto en el cual se da la respuesta, a menos que entendamos el contexto que dio lugar a la pregunta. En el capítulo 13, en los versos que estudiamos anteriormente, Jesús les dijo algo chocante cuando afirmó: «Uno de ustedes me va a traicionar». Es impresionante la inseguridad que exhibieron los apóstoles cuando uno a uno le preguntaron al Señor: ¿acaso seré yo? En el Evangelio de Juan se nos dice que se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. En otras palabras, la inseguridad de ellos les llevó a pensar que podría ser cualquiera de ellos. Mucha gente se siente insegura en muchas áreas de la vida. Emocionalmente, financieramente, en sus relaciones matrimoniales o entre padres e hijos, en el mundo de los negocios. Hay muchas maneras en las cuales la gente manifiesta inseguridad. Pero es probable que en el área en que la mayoría de la gente se siente insegura es en el área espiritual. Esto no debe ser así, pero si usted siente inseguridad espiritual, no se desanime. Mire cuán inseguros estaban los mismos apóstoles cuando pensaron que cualquiera de ellos podría ser un traidor.
Finalmente, Judas fue identificado como el traidor. Tan pronto como Judas salió para llevar a cabo la traición, la cual puso en movimiento los eventos que culminaron con la crucifixión, Jesús hace esa gran declaración sobre su glorificación, así como la del Padre, por medio de lo que Judas puso en movimiento. Y la palabra glorificar significa hacer ilustre a alguien o hacer que la dignidad y méritos de una persona sean revelados o reconocidos. Jesús declaró que eso ocurriría a través de los eventos que lo llevaron a la cruz. Los mismos harían que la esencia de lo que Él es, su dignidad y méritos fueran reconocidos. Lo mismo harían con el Padre. Todo lo que Él hizo estaba relacionado con el Padre y todo lo que el Padre hizo se relacionaba con Él. Usted puede ver cuán inseparablemente ellos estaban relacionados. En el verso 20, Él dice que el que recibe al que Él envía, lo recibe a Él, y cualquiera que lo recibe a Él, recibe al que lo envió. Fue el Padre quien envió a Jesús, y fue Jesús quien envió a los 12. Todo esto está relacionado de acuerdo a Jesús, pero también lo contrario es verdad. Cualquiera que rechaza al que Jesús envía, lo rechaza a Él, y el que lo rechaza a Él, rechaza al Padre que lo envió. Todo está en el mismo paquete. Es como un cable de 3 trenzas. Aquí en el verso 33, Él usa una palabra muy tierna. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Desde el verso 31 del capítulo 13 hasta el 31 del capítulo 14, usted no puede pasar más de 5 versículos sin encontrarse con el tema de su partida y su regreso. Él vino a este mundo y ahora regresa al Padre. Esto provoca un cuestionamiento en los apóstoles. Como vimos en los versos 34 y 35, Él les dio el nuevo mandamiento, pero antes de eso les dice que se irá y donde Él va, ellos no pueden ir. Eso motiva 2 preguntas, las cuales Pedro hace. Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús responde, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Note que Jesús no respondió la pregunta. Es posible que Pedro, como los demás apóstoles, fuera motivado por Jesús a hacer preguntas. Así que vuelve a preguntar, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le revela a Pedro algo asombroso. ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Una vez más me gustaría recordarle que cuando usted habla, lo que usted dice representa alrededor del 7% de lo que usted comunica. Alrededor del 43% de su comunicación consiste en expresiones faciales, lo que llaman lenguaje corporal. Un profesor llegó al aula de clases donde había un completo alboroto. El profesor golpeó con fuerza el escritorio y vociferó, «¡Quiero un desorden total!». Todo el mundo se quedó en silencio. El profesor ilustró que sus alumnos fueron capaces de responder a su lenguaje corporal más que al contenido de sus palabras. Algunas veces lo que usted dice solo representa un pequeño porcentaje de su comunicación. Además del lenguaje corporal y el contenido, el otro 50% de la comunicación tiene que ver con la entonación con que usted lo dice o la inflexión de su voz. No sabemos qué lenguaje corporal usó Jesús, sus expresiones faciales o el tono de su voz, pero podríamos plantear una teoría. Podríamos decir que cuando Jesús le dijo esto a Pedro, Pedro pudo ver en los ojos de Cristo el gran amor que le tenía y una gran ternura. Él se había dirigido a ellos como a sus hijitos. Él estaba mostrándole su afecto. Es posible que esto llevara a este diálogo. Podríamos sospechar que hubo hasta una sonrisa en sus labios mientras le decía a Pedro, ¿estás seguro, Pedro? Pues quiero que sepas que antes que el gallo cante, me habrás negado no 1, sino 3 veces. Eso por supuesto debió haber turbado a Pedro grandemente, así como a los demás.
Así que tienen sentido las próximas palabras que les habla. No se turbe vuestro corazón. Y aquí encontramos la misma palabra usada en torno a Jesús en los capítulos 12, cuando se enfrentó a la realidad de que sería crucificado, y en el 13, cuando se enfrentó a la traición. Nos dice que él estaba turbado, y ellos estaban profundamente turbados por lo que él le dijo a Pedro. Pero él les dice que no se turben sus corazones. Note el plural. Y añade o afirma, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y luego dice esas muy conocidas palabras que nos traen tanta consolación el día de hoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Podríamos decir que él provocó otro cuestionamiento con esta última declaración. Pero veamos lo que nos dicen los versículos anteriores. No hay duda sobre el hecho de que si Jesús no viene antes, todos enfrentaremos la realidad de la muerte. No sabemos cuándo, cómo o de qué, pero sabemos que la enfrentaremos. ¿Qué le parecería a usted hacer los preparativos para su propio funeral en términos de decirle a la gente por anticipado lo que usted quisiera que ellos escucharan el día de su muerte, algo así como grabar su voz o dejar una nota escrita? Muchas personas lo han hecho así, y es esto precisamente lo que Jesús está haciendo aquí. Él sabe que va a morir, y por anticipado nos da uno de los más grandes mensajes que se haya predicado en funeral alguno. Este mensaje tiene 3 puntos, los cuales Jesús desarrolló para sus apóstoles, y me gustaría que los observáramos uno por uno. Pero el tiempo se nos ha terminado. Así que le invito a que nos acompañe, Dios mediante, en nuestra próxima clase para continuar con este maravilloso y consolador capítulo. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.